Una pregunta. Ok, Michelle, te escucho. Hay un libro que estoy leyendo que se llama Los hornos de Hitler. ¿Sí se puede hablar sobre eso, sobre lo que pasó en 1944? Ok, si es una novela, de preferencia no, porque vamos a trabajar textos divulgativos y no textos literarios. Si el texto que Como usted el de tiene es, Cantinflas. si es una novela, eh, no es tan adecuado para el tipo de trabajo del proyecto que estamos realizando. No es que no se pueda realizar, pero le arrojaría otro resultado. Pero si es un texto de carácter histórico, adelante. Si busca el nombre del autor o investiga el autor, si es un escritor de novelas literarias o si es un historiador. Si es un historiador, adelante, puedes trabajar con el libro. Pero si es un novelista, busca a un historiador que trate el mismo tema, a alguien que sea especialista en el tema de la historia y específicamente de este periodo de... Hay muchos hitlerianos o muchos escritores que se dedican a estudiar la Segunda Guerra Mundial. Perdón, ¿dónde está mi... Disculpen, he estado un poco indispuesto de la garganta, pero nada grave. Ok, sí, dejé en claro su duda, Michelle. Sí, maestro. Ok, entonces continuamos. El cine de la revolución. Empieza el artículo. Yo se los voy a leer y después vamos a resolver algunas preguntas que nos van poniendo. Con excepción de los documentales, el cine mudo apenas vislumbra el fenómeno de la Revolución Mexicana, al que como licencia para andanadas reaccionarias, poses arrogantes y cabalgatas mecánicas. En su oportunidad, el cine sonoro adopta una versión costumbrista y folclórica del movimiento armado y se apresta, como lo hará también el cine norteamericano, anticipándose al italiano y el alemán. A revol- perdón, a relaborar como objeto de consumo el impulso de una épica popular. De las revoluciones de este siglo, la mexicana es la más extensa y ferozmente comercializada, lo que quizás se deba a las complejidades y contradicciones internas y al pintoresquismo inevitable de algunos de sus líderes. Desde el principio, y ya para no abandonarlo, el cine norteamericano avisora a Pancho Villa, al que hace sinónimo de un movimiento que es bandolerismo, que es crueldad, que es inconsciencia, que es generosidad. El hallazgo del hombre prehistórico con cananas. En su recuento del cine mudo en Norteamérica, A Million and One Nights, Terry Ramsay nos informa que la Mutual Films Corporation le pagó a Villa $25,000 por los derechos cinematográficos de su campaña militar. Fotógrafos de la Mutual tomaron escenas de acción y prepararon una secuencia con baterías de artillería ligera. La atracción hollywoodense por Villa, jamás menguante, desde la interpretación de Wallace Berry en Viva Villa de Jack Conway, se explicaría quizá en términos de la hipnosis autocomplaciente que el primitivo le provoca al civilizado. En términos de la fascinación que desde las metrópolis despierta Tarzán o King Kong, todo héroe marginal, folclorizable, todo salvaje puro, domesticable por medio de su muerte o de su veneración hacia los valores occidentales, es extraordinario.
El cine mexicano también lo consigna. Pancho Villa, mercancía exportable, es figura clave en la búsqueda de señas de identidad, del machismo, la ferocidad del revolucionario con el bigote y su sombrero gigantesco, su indistinción entre brutalidad y ternura, su indiferente o golosa relación cotidiana con la muerte y el asesinato. Aparece una vez catalogada como incentivo turístico y factor de comprensión histórica. La Revolución Mexicana es el trámite de barbarie del que podemos enorgullecernos. Fue breve y fue mítico. El proceso del género. En los 30 la intención es pedagógica. Exhibamos lo que ha sido el movimiento de 1910 para fortalecer su vigencia. No hay dudas ni cinismo. Así se propaga la costumbre de casi alquilar la revolución como decorado prestigioso o romántico de los melodramas en boga en tres películas: El prisionero 13 de 1933, El compadre Mendoza de 1933 y Vámonos con Pancho Villa de 1935. Fernando de Fuentes intenta un tratamiento respetuoso. El compadre Mendoza es el tema del traidor y el héroe, el relato clásico que acusa una obsesión de los escritores de la época. Los hombres rectos y nobles han sido liquidados por caudillos y logreros. En cine la obsesión no reditúa, no son muy taquilleros en el desencanto y en el escepticismo, la amargura y las dudas sobre la utilidad de la acción. Si el compadre Mendoza bosqueja el oportunista que va logrando el poder, vámonos con Pancho Villa, la única muestra sin fisuras del cine épico mexicano, es una obra singular, rigurosa, emocionada en su registro de lo popular y del voluntarismo capaz de la epopeya, pero no de la reflexión ideológica, equilibrada y carente de maniqueísmo, admirable en su descripción de las relaciones humanas en tiempos de crisis. La hazaña en Vámonos con Pancho Villa no es de índole bélica, la nación confusa de injusticia transformada en decisión de lucha, la gana vigorosa de seguir al jefe y de sacrificarse, no por los ideales, sino por las lealtades. A fines de los 30, el comercialismo ya ha desplazado del cine al precario nacionalismo revolucionario para vender. El cine se concentra en los productos más difundibles. De seguro impactó. ¿A quién pueden alborozar las diferencias políticas entre Pascual Orozco y el presidente Madero o los debates del Congreso Constituyente? Esas implacables, morosas discusiones sobre el derecho laboral o la tendencia de la tierra, o tenencia de la tierra de, destruirían cualquier revolución en unas cuantas imágenes shock. Esto es válido incluso para el nacionalismo cultural de la década siguiente, que verá en la revolución fundamentalmente un ámbito dramático y un tema estético. Flor Silvestre de Emilio Fernández, el ejemplo más adecuado. Un género cinematográfico puede gloriarse en la fragmentación porque ha desistido de la síntesis. La revolución es un salto a la hacienda donde se ha parapetado los federales. Es la toma de una ciudad con la imagen en primer plano de una ametralladora. Es la muerte heroica del adolescente que ingresó a la bola lleno de ideales. Es el desfile de las soldaderas que, con opción onomástica, se llamarán Valentina y Joaquinita y Marieta. Es el tren y las espuelas sobre las baldosas y el atardecer con la sombra de los ahorcados. La anécdota se presenta como la exégesis. Esto es escrito por Carlos Monsiváis, El cine de la revolución. Está en Historia General de México, Colegio de México, en las páginas 438-440. Es un ensayo emblemático y muy bien llevado. Carlos Monsiváis es uno de los ensayistas de más alta categoría que ha tenido México. No ganó el Premio Nobel de Literatura como su colega Octavio Paz, pero los vuelos que tenía con la pluma o la capacidad de su escritura o el modo de cómo maneja cualquier tema en cuestiones de ensayo, lo hacía de un modo magistral. Era un genio en vida este Carlos Monsiváis.
de izquierda, por supuesto, pero que vivía de derecha. Por ejemplo, en el periodo que él escribe no alcanza a decir, apenas así, se deja así como resbalar por cuestiones del sistema. Cuando él escribe todavía está gobernando el PRI. ¿Sí saben qué significa el PRI? Partido Revolucionario Institucional. Partido Revolucionario Institucional. 70 años gobernó al pueblo mexicano. Y en este análisis que él hace, o el ensayo que hace sobre el cine revolucionario y cómo se utiliza la Revolución Mexicana como una especie de catapulta, como una especie de ideología vendible para magnificar la revolución. La revolución no fue tan buena como deja entrever la imagen de Villa o la imagen de Zapata. Eran seres mortales como tú y como yo, y que posiblemente tenían mucho más defectos que virtudes. Villa tenía un general que se divertía curiosamente. A los prisioneros de guerra, a los pelones, así les llamaban a los soldados, porque estaban cortados como escolares de quimpal, así cortitos de pelo así, y les llamaban los pelones. Cuando los atrapaba, el general de Villa, para un comandante de Villa, les decía, si quieren escaparse, les voy a dar la oportunidad. Muy bien, voy a contar hasta 20, corran, corran lo que puedan. Y se iban corriendo los tipos, ¡ah! Y antes de los 20 pasos les disparaba a quemarropa. Hay evidencias, hay grabaciones, hay escritos y testimonios que hablan de este sujeto, de general de Villa, que con y Villa estaba sentado viéndolo, divirtiéndose de lo que hacía su general. Hoy en día se le acusaría de crímenes de guerra, por supuesto, pero en su tiempo es algo que, por ejemplo, no se platica con frecuencia, porque tenemos a Villa como un héroe de la patria, o Zapata y sus situaciones terribles que hizo en el sur, en la parte sur, Centauro del Norte, Villa, y Centauro del Sur, Zapata, en la zona de Morelos, Oaxaca, partes de Chiapas, Puebla, donde él se desenvolvió también. Se cometieron en tiempos de guerra, la justicia, el derecho, las normas son lo que menos se respetan. Pero lo que nos dice Monsiváis en su escrito es que lo mexicano ha aprendido a utilizar, a vender esa imagen, y empieza de un modo fenomenal. Se lo vendimos a los gringos y los gringos han pagado por lo que representa Villa. Orgullosamente podemos decir, Villa fue un bandido que atravesaba la frontera, a pesar de que México ya había perdido los territorios de Nuevo México, California, partes de Utah. Él entraba allá como Juan por su casa y le robaba a los granjeros estadounidenses, así sin más ni más. Para la Revolución Mexicana, venga, se llevaba ganado, dineros, mujeres, era terrible. Así que cuando Villa muere y lo entierran, los gringos entran, un grupo de estadounidenses habían puesto precio a la cabeza de Francisco Villa, digo, de Pancho Villa, vivo o muerto. Así que entran, profanan su tumba, se agarran la cabeza de Villa y se la llevan para cobrar la recompensa de Villa. De hecho, creo que nos ha recuperado, no estoy muy seguro de ese dato, pero creo que no hemos recuperado la cabeza de Pancho Villa, que fue robado por los estadounidenses por todos los atropellos. En Estados Unidos era buscado como un fugitivo de la justicia y en México era aclamado como un héroe nacional. Esas situaciones que presenta la imagen y figura de Pancho Villa. Es muy interesante. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ya hice la lectura. A los lados del texto hay algo que se llama glosario, y durante el texto aparecían unas palabras en rojo que habían señalado, ya sea por la importancia que tienen dentro del escrito del ensayo de Monsiváis, o porque no son palabras demasiado
técnicas o que se entiende nada más en el contexto de que se está hablando. Por ejemplo, así de vista de ojo, así de vista de pájaro, así rápidamente, bola. La palabra bola, se enroló en la bola. ¿Qué significa? ¿Alguien tiene idea desde el contexto revolucionario? Se enroló en la guerra. ¿Con quién? En una guerra siempre hay dos bandos. ¿Con cuál bando se enroló? ¿Quiénes eran de la bola y quiénes eran los pelones? Contra los contrarios. Sí. Los revolucionarios eran parte de la bola y los pelones eran los soldados del ejército mexicano. Irse a la bola era irse con los revolucionarios. Para la refriega, creo que no aparece la palabra esta, pero refriega, sí saben a lo que se refiere, ¿no? Para las batallas que habían. Y refriega hacen imagen a los disparos que se van a tener durante los combates. Es una refriega, dicen, están fregando y no solo están fregando, están refregando a sus compañeros. Así es la terminología que utilizaban en ese entonces. No por eso sería inculto. Voy a pausar un momento. Una vez que ya tengan ustedes su texto, léanlo con calma, vayan subrayando o eligiendo las palabras, ya sea que no entiendan o que sean palabras claves para entender el texto. En este caso, el ensayo que les leí es acerca de el cine revolucionario. Habla de dos aspectos, uno de la revolución y el otro, cómo a partir de la revolución se construyó un imaginario desde el cine mexicano y el cine norteamericano. A los estadounidenses les interesa más la cuestión del barbarismo presentado por la Revolución Mexicana y lo van presentando desde este aspecto, exagerando algunas veces las cualidades o las características de los revolucionarios y encasillando tal vez la imagen del mexicano, encasillando, etiquetando o estereotipando la imagen del mexicano. El trabajo a hacer es subrayar las palabras, encontrar las palabras y después hacer un glosario con esas palabras. Sí les pediría, por favor, si pueden hacerlo en orden alfabético. Aquí no está en orden alfabético, está en orden de aparición. ¿Qué es la andanada? Afluencia de palabras o gritos de reprobación. Posiblemente, ¿no? Folclore, conjunto de creencias, costumbres, artesanías, etcétera, tradiciones de un pueblo. Pintoresco, de carácter estrafalario, chocante, avisorar, acechar. Canana, cinto dispuesto para llevar cartuchos. Menguante, que disminuye o se va asumiendo física o moralmente. Hipnosis, estado producido por hipnotismo, método para producir sueño artificial mediante influjo de personas o por aparatos adecuados. Y del otro lado tenemos también otro listado de palabras. Boga, buena aceptación, fortuna o felicidad creciente. Logrero, persona que compra o guarda productos para después revenderlo a precios excesivos. Escepticismo, desconfianza o duda de la verdad o eficacia de algo. Epopeya, conjunto de hechos gloriosos dignos de ser contados. Maniqueísmo, tendencia a interpretar la realidad sobre la base de una valoración dicotómica. Vigorosa, que tiene viveza, eficacia de las acciones en la ejecución de las cosas. Alborozar, causar extraordinario regocijo, placer, alegría. Moroso, lento, que demora, falto de actitud o puntualidad. Parapetar, resguardar con parapetos o proteger con alguna otra cosa. Onomástica, perteneciente o relativo a los nombres y especialmente a los nombres propios.
es exégesis, explicación, interpretación. Estas son algunas de las palabras que se utilizaron para mayor comprensión del texto. ¿Qué me ha pasado en